Mi papá me dejó encerrada en la cajuela por 7 días. Cuando al fin abrió, ya era demasiado tarde. La hija del primer amor de mi papá sufrió un golpe de calor porque la dejaron dentro del coche. Entonces, en un arranque de ira, me amarró y me encerró en la cajuela. Me miró con total desprecio y dijo: «No tengo una hija tan cruel como tú. Quédate ahí y reflexiona sobre ti misma». Le rogué, le pedí perdón, supliqué que me dejara salir, pero todo lo que recibí a cambio fue su orden fría. A menos que se muera, nadie tiene permiso de soltarla. El carro estaba estacionado en la cochera. Por más que gritara, nadie me escuchaba. 7 días después, al fin se acordó de mí y decidió sacarme. Pero ya era demasiado tarde. Yo ya había muerto dentro de esa cajuela, sin volver a despertar jamás. ¿Y esa chamaca engreída? ¿Alguna vez pidió perdón? Las preguntas de mi papá retumbaban como truenos en la hacienda de Guadalajara. El mayordomo, Alfredo Domínguez, respondió con voz temblorosa: «Señor, la señorita Beatriz todavía no ha salido». Entre los dedos de mi papá había un puro. Se detuvo un instante y murmuró: «La malcrié demasiado. Por eso es tan rebelde. ¿Cómo se atrevió a encerrar a Rosa en el coche? Que sufra un poco». Alfredo no aguantó y dijo: «Pero patrón, afuera pasan los 40 grados. Ahí adentro es un horno. ¿La señorita Beatriz aguantará ese calor?». Mi papá respondió con indiferencia: «Quiero que lo sienta. Así veremos si se atreve otra vez a tratar a Rosa de esa manera». Era como si hubiera olvidado por completo que yo ya llevaba 7 días encerrada. Alfredo intentó decir algo más, pero mi papá lo interrumpió impaciente. «¡Ya basta! ¿Acaso crees que nadie le está metiendo comida a escondidas? Está bien, no va a morirse». Al escuchar eso, no pude evitar soltar una risa amarga, pero nadie podía oírme, porque yo ya llevaba 4 días muerta. Desde entonces mi alma seguía a mi padre. «Don Ricardo, ya no se enoje. Deje salir a Beatriz. El calor está insoportable. Debe estar sufriendo», dijo Rosa Saldívar desde arriba, bajando del que antes era mi cuarto, vestida con una bata blanca. La expresión de mi papá cambió de inmediato, suavizándose con una ternura que jamás le había visto. Rosa se sentó a su lado, aparentando inocencia y elegancia. «Ignórala, mija. Tú eres demasiado buena. Ella te encerró en el coche y casi te mata de insolación. Se merece un castigo». Los ojos de mi padre estaban helados, como si hablara de una enemiga al referirse a mí. ¿Pero acaso yo no era también su hija? Alfredo caminó rumbo a la cocina de la hacienda, murmurando bajito: «En vez de cuidar a su propia hija, se desvive por la de otra. Don Ricardo, usted es tan bueno. Si tan solo fuera mi verdadero papá», sollozó Rosa, recargando la cabeza en su hombro. Mi papá sonrió y respondió: «Niña tonta, yo seré tu padre si así lo quieres. Rosa, ya eres una mujer. ¿Por qué sigues comportándote como una niña mimada?», dijo de pronto una voz femenina al aparecer. Era Kenia Saldívar, el gran amor de la vida de mi padre. Antes de Kenia, yo creía que mi madre había sido su verdadero amor, pero todo cambió después de que ella murió. Hasta hoy agradezco un poco que mi mamá haya fallecido por enfermedad y no alcanzara a ver el lado cruel del hombre al que amó toda su vida. Ricardo, un castigo pequeño es suficiente. Beatriz sigue siendo tu hija», insistió Kenia. Madre e hija hacían de todo para parecer bondadosas, pero si de verdad lo fueran, jamás habrían permitido que me quedara 7 días y 7 noches enteras encerrada en esa cajuela. Lo más irónico era que ese carro había sido mi regalo de cumpleaños. Ahora se había convertido en mi tumba. 20 años atrás, Kenia había terminado con mi padre y se casó con un empresario poderoso por conveniencia familiar. Pero los tiempos cambiaron y ese hombre perdió todo. Mientras tanto, mi papá, que había sido pobre, se casó con mi madre y prosperó, haciéndose rico. El destino le dio la vuelta a la tortilla. Cuando mi madre murió y Kenia se divorció, fue como si el destino abriera las puertas para que volvieran a juntarse. Muy pronto, Kenia y mi hermanastra se mudaron a nuestra casa y me robaron todo: mi ropa, mi cuarto y, al final, a mi propio padre. Hace una semana, Rosa volvió feliz presumiendo que ya tenía licencia de conducir y mi papá le prometió comprarle un coche. Pero, tímida, comentó: «Creo que ese carro rosa que está en la cochera está bien bonito». Le respondí en seco: «Ese carro fue un regalo de mi papá para mí. Si quieres uno, pídeselo a tu propio padre. ¿O es que no tienes?». Ese coche rosa había sido mi regalo de cumpleaños cuando saqué la licencia, y casi ni lo usaba. Yo creía que mi padre lo entendería, pero lo que dijo después ni parecía verdad. No sé exactamente cuánto tiempo ha pasado desde que mi cuerpo dejó de respirar. En este lado del mundo no hay relojes ni fechas. Todo se siente eterno. A veces me pregunto si realmente estoy muerta o si esto es solo una pesadilla prolongada.
Pero cada vez que veo a Rosa usando mis blusas favoritas o a mi padre sonreírle como si ella siempre hubiera sido su hija, sé que sí, que estoy muerta y que a nadie parece importarle. El calor en Guadalajara no ha bajado en semanas. La hacienda, ese lugar que una vez fue mi hogar, ahora es un mausoleo con las puertas abiertas. La casa huele a flores marchitas, pero también hay otro olor, uno que empieza a levantar cejas, un hedor leve, que viene de la cochera, y que ningún perfume caro de Kenia puede disimular. ¿No huele raro aquí?, preguntó una de las nuevas muchachas del servicio, mientras pasaba el trapeador por la entrada principal. Debe ser un animal muerto en el monte, dijo Rosa con una sonrisa tan convincente como falsa, mientras se acomodaba mi collar de plata. Alfredo, el mayordomo de confianza de mi padre desde hace más de 30 años, no habla mucho desde el día que abrió el maletero. Esa noche se arrodilló, temblando, con una linterna en la mano, y su llanto fue tan silencioso que nadie lo escuchó, a excepción de mí. Yo estaba ahí, observando. Vi cómo se tapó la boca, cómo se alejó tambaleándose, cómo quiso hablar, y no pudo. Lo entiendo. Él siempre me trató como a una nieta. Me protegía cuando mi madre ya no estaba, pero ahora camina por la casa como un fantasma vivo. Yo también me arrastro por los pasillos, pero la diferencia es que ya no dejo huellas. «Señor Alfredo, ¿está usted bien?», le preguntó una de las cocineras. Él no respondió, solo asintió con la cabeza, encorvado por el peso de un secreto que ya le está pudriendo el alma. Mientras tanto, don Ricardo sigue firme en su mentira. Beatriz se fue por rebeldía. Tarde o temprano regresará con la cabeza agachada, le dijo a un viejo amigo de negocios que lo visitó una tarde, sentado en la terraza, fumando su puro con la misma tranquilidad con la que ordenó dejarme encerrada. ¿Y si le pasó algo? Ya van casi 2 semanas. No le pasó nada. Esa niña solo quiere llamar la atención. Rosa estaba a su lado, fingiendo estar distraída en su celular. Pero yo la veía. La notaba sudar detrás de su maquillaje caro. Algo en ella no estaba del todo bien. La culpa, pensé. Pero no. No era culpa. Era miedo. La gente del pueblo había empezado a hablar, no por compasión, sino por morbo. Dicen que la hija del patrón desapareció, le susurraban a los niños en el mercado, y que nadie la ha buscado. Qué raro, ¿no? Incluso hubo quien aseguró haberme visto en el camellón, de noche, caminando con un vestido blanco, como si eso fuera más fácil de creer que la verdad, que mi propio padre me dejó morir. Una noche, Rosa tuvo un ataque de pánico. Se despertó gritando, «No soy como ella. No soy como ella». Don Ricardo corrió a su cuarto. Kenia detrás de él. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué soñaste?» «Nada. Solo fue un mal sueño». «Beatriz», me estaba mirando desde el espejo. «Tienes que dejar de pensar en ella, mija. Ya se fue. Esa niña era venenosa». «¿Y si vuelve?», susurró Rosa. Esa frase me quemó. Yo ya estaba ahí. Nunca me fui. Solo estaba esperando. Y entonces ocurrió. A las 3 de la tarde, durante el almuerzo, un trabajador externo que venía a revisar una filtración en la cochera se asomó al maletero del carro Rosa, molesto por el hedor que no lo dejaba trabajar. Gritó. Y con ese grito, la mentira empezó a desmoronarse. No hay grito más sincero que el de alguien que encuentra la muerte por accidente. Fue un alarido seco, lleno de horror, sin filtros ni teatro. Un hombre rudo, de esos que trabajan bajo el sol sin quejarse, soltó las herramientas y corrió como si el mismo diablo lo persiguiera. Se le notaban las lágrimas, aunque intentaba esconderlas. ¡Ay! ¡Hay un cuerpo ahí dentro! ¡Una muchacha! ¡Muerta! La cochera entera se llenó de silencio. Luego, pasos, voces. El portón de la hacienda se abrió de golpe. Don Ricardo bajó con expresión confusa, como si aún creyera que todo eso era imposible. ¿Qué dijiste, muchacho? «En el coche. ¡Está en el coche!». Yo estaba parada a un lado del vehículo, mirando mi propio cadáver a través del maletero abierto. No lloré. Ya no tengo ojos para eso. Pero Alfredo, que apareció segundos después, sí. Se desplomó contra la pared, cubriéndose la cara con ambas manos. Kenia llegó con un pañuelo en la mano, pero no lo ofreció a nadie. Rosa, por su parte, no dijo una palabra. Sus piernas temblaban. La vi intentar retroceder, casi imperceptible, como si deseara desaparecer entre los arbustos. Mi padre se acercó al coche. Miró. Dio un paso atrás. Otro. Luego simplemente se sentó en el suelo de tierra, como si alguien le hubiera cortado los hilos. Se quedó así, mudo, petrificado. El resto fue un caos. Llegó la policía rural, luego los forenses. Tomaron fotos, midieron cosas, pusieron cintas amarillas. A mí me cubrieron con una sábana blanca, pero no pudieron tapar el horror. ¿Cómo nadie notó esto antes?, preguntó un agente. La señorita estaba de viaje, dijo Kenia sin un solo titubeo. ¿Qué viaje?, gritó Alfredo de pronto.
levantándose como si le hubieran prendido fuego por dentro. No hubo ningún viaje. Esa niña murió aquí mismo. La dejaron morir. Los agentes lo miraron, sorprendidos. Rosa se llevó las manos a la boca. Mi padre seguía callado, su cara hundida entre las palmas. No negó, no defendió. Solo se quedó ahí, como si ya no existiera. ¿Quién la dejó dentro del carro?, insistió otro policía. Fue... La voz de Alfredo se quebró. Fue el patrón, don Ricardo. La castigó. Dijo que quería que reflexionara, pero la dejó 7 días ahí encerrada. ¿7 días? Un oficial sacó su libreta. Tomó nota. Rosa dio un paso atrás. Él no quiso matarla, gritó desesperada. Solo fue un castigo. Beatriz era cruel. Ella me encerró a mí antes. Mi papá solo quería que aprendiera una lección. ¿Tu papá?, pensé. La forma en que lo dijo fue lo que lo destruyó todo. Don Ricardo levantó la mirada. Por primera vez desde que encontraron mi cuerpo, habló. No soy tu padre. La frase cayó como una roca en medio del caos. Tú dijiste que serías mi papá si yo quería, balbuceó Rosa con los ojos desorbitados. Eso fue antes. No me llames así, dijo con la voz hueca, como si no supiera lo que decía. Rosa se quedó helada. Kenia la sostuvo por el brazo. Ya basta. No digas nada más, Ricardo. Yo maté a mi hija, dijo él mirando a la nada. ¿Eso es lo que querías, Kenia? Kenia palideció. Rosa lloraba, pero no se acercaba. La policía ya los estaba separando. Alfredo observaba todo desde un rincón, temblando. ¿Usted confirma que su patrón dejó a la joven encerrada?, preguntó un agente a Alfredo. Lo escuché con mis propios oídos, y la escuché a ella, llorando desde la cochera. ¿Y por qué no la liberó? Porque él dijo que si alguien la sacaba, lo despedía, que nadie tenía permiso. Yo pensé que le darían agua, que era solo un susto, pero no. La dejaron morir como un perro en su propio regalo de cumpleaños. El silencio que siguió fue más pesado que la muerte misma. Don Ricardo fue esposado ahí mismo, en el patio de la hacienda. No opuso resistencia. Solo murmuró algo inaudible, mirando al suelo, mientras los vecinos empezaban a aglomerarse cerca del portón. Las redes no tardaron. Fotos del coche rosa, capturas del levantamiento del cuerpo, rumores, versiones, chismes. La historia ya estaba en el aire. Y no habría vuelta atrás. Rosa se encerró en su habitación. Kenia hizo llamadas desesperadas, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, mientras todos dormían, o fingían hacerlo, Alfredo caminó hacia la capilla de la hacienda. Llevaba una carta en el bolsillo. La dejó en el altar, junto a una foto mía de cuando era niña, con trenzas y sonrisa tímida. La carta tenía solo una frase: «Perdóname por no salvarte. Nunca imaginé que mi muerte terminaría siendo un espectáculo público, pero lo fue». Al día siguiente, ya no era solo la policía local. Periodistas aparecieron, micrófonos, cámaras, drones sobrevolando la hacienda. Nadie mencionaba mi nombre con respeto. Solo decían, la joven hallada muerta en un coche dentro de la propiedad de un empresario local. Ni siquiera me llamaban por mi nombre. En la televisión repetían las mismas imágenes. El coche rosa cubierto con una lona, los agentes escoltando a mi padre, el rostro de Rosa medio cubierto, llorando al entrar a la casa. Kenia ni siquiera apareció. No fue un entierro. Fue un espectáculo. Mi cuerpo fue entregado después de 4 días, luego de la autopsia. Muerte por golpe de calor, deshidratación extrema, signos de sufrimiento prolongado. Encerrada viva durante 1 semana, decía el encabezado en el noticiero nacional. Yo los escuchaba. Cada palabra me caía como piedras. Rosa lloraba más frente a las cámaras que cuando miró mi cadáver. Kenia hablaba con tono frío, eligiendo cada palabra como si estuviera leyendo un comunicado de prensa. «Mi hija es inocente», dijo frente a las cámaras. Todo fue un malentendido. Beatriz tenía comportamientos agresivos, ya había encerrado antes a Rosa. Lo que pasó fue una tragedia, no un crimen. Mi papá no dijo nada. Lo mantuvieron incomunicado. Había suficientes pruebas para una acusación formal, pero también había dinero y conexiones. Las autoridades actuaban con cuidado. Nadie quería decir abiertamente que don Ricardo era culpable. Solo hablaban de investigación en curso y negligencia posible. Mientras tanto, yo era enterrada en un cementerio pequeño, casi vacío. Nadie del pueblo asistió. Solo Alfredo, 2 empleadas, y una amiga mía del colegio que llegó sola, con flores marchitas. Ni Kenia, ni Rosa, ni siquiera mi padre pidieron permiso para despedirse. Alfredo no se movió del lugar hasta que todos se fueron. Se quedó ahí, solo, bajo el sol implacable, con una gorra desgastada cubriéndole el rostro. «Te fallé, niña». Lo supe desde el primer grito, pero no tuve el valor.
susurró en voz baja, mientras tiraba un puñado de tierra sobre mi tumba. Yo estaba a su lado, escuchando. Por las noches, Rosa empezó a tener ataques de ansiedad. Ya no dormía, ya no comía. Caminaba en círculos dentro de mi habitación. Porque sí, aún dormía en mi cama, con mis sábanas, rodeada de mis cosas. Hasta que una noche, algo se rompió. «Ya no puedo más. No soy ella. No soy Beatriz», gritó en medio de la madrugada. Kenia corrió a calmarla, pero Rosa la empujó. «Tú querías esto. Tú querías que él me viera como su hija. Ahora lo tienes, pero no puedo con esto. Baja la voz, Rosa. Las paredes escuchan. Pues que escuchen. Tal vez ella también me escucha. Tal vez nunca se fue». Kenia la abofeteó. Fue la primera vez que vi a Rosa mirarla con odio. «No me vuelvas a tocar», le dijo, con voz baja, peligrosa. Esa fue la primera grieta real entre ellas. Esa misma semana, Alfredo fue citado a declarar formalmente ante el Ministerio Público. Llevó una copia de la carta que había dejado en la capilla. También llevó su testimonio por escrito. Se notaba nervioso, pero decidido. Yo vi lo que pasó. Escuché sus órdenes. Vi cómo ignoraban sus gritos. Y no hice nada. No puedo cargar con eso hasta la tumba. El abogado de la familia intentó desacreditarlo por su edad, por falta de claridad mental, pero la fiscal, una mujer joven y firme, no se dejó. «Entonces, ¿usted confirma que don Ricardo dijo que nadie debía abrir el coche bajo ninguna circunstancia?» Lo dijo, palabra por palabra. «Nadie la suelta a menos que se muera». Así lo dijo. Y se murió. Las redes sociales estallaron, esta vez, con nombres y apellidos. Justicia para Beatriz. Encerrada por su padre, don Ricardo. Asesino. Los medios no podían ignorarlo. La historia ya no era una más. Ahora tenía rostro, una joven, un coche rosa, un crimen atroz, y un país entero mirando. Y entonces pasó algo más. Una usuaria de redes sociales subió una foto mía en la escuela, de años atrás. La acompañó con un mensaje. Esta era Beatriz, siempre callada, siempre sola. Nunca la vi hacerle daño a nadie. Miles compartieron, millones vieron. Y por primera vez sentí que alguien me recordaba como yo era. No como la joven muerta en un coche, sino como Beatriz. La Fiscalía del Estado pidió formalmente el cambio de acusación contra mi padre, de negligencia, a homicidio calificado. No fue un juicio inmediato. En México las cosas se mueven despacio cuando hay dinero de por medio, pero el expediente ya no estaba enterrado en un escritorio olvidado. Ahora tenía peso, nombre, medios siguiéndolo, opinión pública observando cada paso. Don Ricardo fue trasladado a un reclusorio preventivo en las afueras de Guadalajara. Nadie lo reconocía como el hombre de negocios elegante de antes. En las primeras fotos filtradas se le veía con el cabello despeinado, las manos esposadas y una mirada vacía. No dijo nada a la prensa, ni una palabra, como si su lengua hubiera muerto junto conmigo. ¿Está usted consciente de que enfrenta cargos por homicidio calificado?, le preguntó la jueza en la audiencia inicial. Sí, respondió, con voz ronca. No se defendió. No pidió fianza. No contrató a un nuevo abogado. Solo aceptó, como quien decide rendirse al fin. Kenia no asistió. Rosa tampoco. La familia entera se escondió tras puertas cerradas. Mientras tanto, las redes ardían. Videos, hilos de Twitter, entrevistas con excompañeros míos de la preparatoria. Todos tenían algo que decir ahora. Cuando estaba viva, nadie me miraba. Pero muerta, parecía que todos recordaban mi existencia. No sé si dolía más la hipocresía, o el hecho de que, aunque fuera tarde, al fin me veían. En la hacienda, Alfredo fue despedido días después de su declaración. Gracias por todo, don Alfredo. Pero ya no podemos mantener personal tan problemático, le dijo Kenia, con su tono elegante y cruel. Él no respondió. Solo asintió, se quitó la gorra y salió caminando con paso lento pero firme. Nunca miró hacia atrás. No lo necesitaba. Ya había hecho lo correcto. Esa misma noche, Rosa tuvo su primer ataque en público. Fue durante una cena organizada por una amiga de Kenia. Una velada silenciosa, de alta sociedad, donde todos sabían lo ocurrido, pero nadie se atrevía a mencionarlo. Rosa apenas probó la comida. Estaba pálida, sudando, con la mirada clavada en el plato. ¿Estás bien, hija?, le susurró Kenia, molesta por su actitud. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. Compórtate. Ya nadie te culpa. Fue Ricardo, no tú. Pero yo estaba ahí. Yo la vi. Yo la escuché, gritó Rosa de pronto, levantándose de golpe, derramando vino sobre el mantel blanco. Hubo un silencio tenso. Las mujeres presentes se miraron entre sí, incómodas. Una se levantó para irse. Otra fingió una llamada urgente. Kenia intentó calmar a su hija,
pero Rosa la empujó con fuerza y salió corriendo de la casa. La siguieron hasta la calle, donde se arrodilló y vomitó sobre la banqueta. Kenia no la tocó, solo miró, con los labios apretados, como si la asco le ganara al amor. Yo estaba ahí, la observaba, y me preguntaba, ¿esto es culpa? ¿Remordimiento? ¿O solo miedo a que todo se sepa? Los días siguientes fueron un infierno para Rosa. Dejaba luces encendidas, evitaba espejos, no podía dormir. Kenia la llevó a un psicólogo privado. Quería que le recetaran pastillas, pero Rosa no quería drogas, quería respuestas. ¿Por qué me siento tan vacía, mamá? Porque estás dejando que la culpa te consuma, y no tienes por qué. Pero sí fue mi culpa, ¿no? Preguntó, con voz quebrada. Kenia guardó silencio. Dime la verdad, insistió Rosa. Tú sabías que ella seguía ahí. Escuchaste sus gritos igual que yo, y no hiciste nada. ¿Por qué? La madre levantó la vista. Sus ojos brillaban de furia contenida. Porque no era mi hija, respondió, con frialdad. La frase golpeó a Rosa como una bofetada. Pero yo sí lo soy, susurró ella. No, corrigió Kenia. Eres la hija de mi vergüenza. Un error de juventud con un hombre que me destrozó la vida. Lo único que hiciste fue recordármelo todos los días, y yo hice lo que tenía que hacer para darte un lugar. Las palabras quedaron flotando en el aire, y algo en Rosa se rompió para siempre. Esa noche, tomó una mochila, empacó ropa al azar, y se fue de la casa sin decir adiós. Caminó hasta la estación de autobuses, y se subió al primer camión que salía rumbo a Ciudad de México. Kenia no la detuvo, no la llamó, no lloró. Cuando el chofer del camión le preguntó su destino, Rosa dudó. No sé, donde sea que nadie me conozca, dijo mirando por la ventana. Mientras el vehículo arrancaba, ella sacó su celular. Abrió la galería, y allí estaba, una foto antigua, mía y de ella, en la entrada de la hacienda. Yo sonreía. Ella también. La eliminó sin mirar. Pero yo aún estaba con ella. Y no pensaba irme tan fácil. Nunca entendí lo que significa verdaderamente estar sola, hasta que empecé a seguir a Rosa por las calles de la Ciudad de México. Llegó una madrugada gris, con los ojos hinchados, la espalda encorvada y la ropa arrugada como su conciencia. Bajó del camión sin saber a dónde ir. Nadie la esperaba. No tenía amigos. No tenía rumbo. Solo cargaba esa maldita mochila con las pocas cosas que aún le recordaban a la vida que me robó. Y yo, desde donde estoy, no podía dejar de verla. No por venganza, aún no, pero porque su mirada, por primera vez, se parecía demasiado a la que yo tenía cuando mamá murió. Perdida, hueca, sin un lugar al cual pertenecer. Se registró en un hostal barato en la colonia Roma, un cuarto de paredes descascaradas y baño compartido. No se quejó, ni siquiera le importó. Se encerró durante 3 días, sin salir ni una sola vez, durmiendo entre pesadillas, llorando entre silencios. Beatriz, susurraba en la oscuridad, como si decir mi nombre fuera una maldición. El primer mensaje de Kenia llegó al 4.º día. ¿Dónde estás? No tengo tiempo para tus dramas. Llámame cuando se te pase. Rosa no respondió. El segundo mensaje fue aún peor. Has destruido mi reputación. Todos te creen culpable. No vuelvas por ahora. Y ahí se rompió todo. Rosa arrojó el celular contra la pared. Cayó en pedazos. Se encogió en la cama y sollozó como una niña. Y yo la miré. Silenciosa, invisible, presente. Los días siguientes trató de comenzar una nueva vida. Buscó trabajo en cafés, en tiendas, en cualquier lugar donde no supieran su nombre. Usó su segundo apellido. Cambió de look. Se tiñó el cabello de oscuro. Dejó de maquillarse, pero la sombra de mi rostro la seguía. Una tarde, mientras servía café en una librería del centro, una clienta se le quedó mirando demasiado. ¿Tú eres la muchacha del caso de Guadalajara? ¿La hermanastra de Beatriz? El alma se le cayó al suelo. Rosa negó con la cabeza. Corrió al baño. Se encerró. Y vomitó. Esa noche decidió hacer algo más radical. Se inscribió en un taller de arte. Pintura con acrílicos. Decía que quería expresarse, que necesitaba una forma de sacar todo lo que sentía. Pero cada vez que tomaba el pincel, terminaba pintando lo mismo, un coche rosa, cerrado, con algo atrapado adentro. ¿Quién es?, le preguntó la maestra, una señora mayor de acento oaxaqueño, que observaba sus cuadros con inquietud. Nadie. Es solo un sueño que tengo a veces, mintió Rosa. Es mejor sacar lo que uno sueña, antes de que se le quede atorado en el pecho. Rosa no respondió. A las semanas se presentó una exposición de los alumnos, pequeña, en un espacio cultural. Rosa no pensaba asistir, pero fue. Por curiosidad, por compromiso. Caminaba entre pinturas de volcanes, retratos, paisajes, y entonces vio su cuadro. Había sido colocado justo en la entrada.
con un título que no recordaba haber escrito: Encierro. Al lado, alguien había colocado una breve descripción escrita a mano: La verdadera cárcel es la culpa que no se puede borrar. Rosa palideció. Nadie del taller admitió haber escrito eso. Nadie supo cómo apareció ahí, pero yo sí. Fue la primera vez que sentí algo parecido a una sonrisa desde que morí. Días después, Rosa comenzó a recibir mensajes por redes sociales. Gente del pasado, periodistas, personas que querían saber su versión. Una mujer de un podcast criminal le ofreció una entrevista exclusiva. Ella la ignoró, pero un mensaje la dejó paralizada. Era una cuenta anónima, sin foto, solo un texto. ¿Qué se siente vivir la vida de alguien que ya no puede respirar? Rosa bloqueó el perfil, pero era tarde. Esa noche volvió a soñar conmigo. Esta vez, me vio dentro del coche, pero con los ojos abiertos. Le hablaba, pero ella no podía escuchar lo que decía. Solo miraba mis labios moverse, desesperados, mientras yo le señalaba algo detrás de ella. Cuando giraba, despertaba gritando. Ese sueño se repitió 3 veces en una semana, y en la 4ª vez, finalmente logró leer mis labios. Dile la verdad. Al día siguiente, Rosa compró un boleto de regreso a Guadalajara. No sabía exactamente a qué volvía, pero por primera vez quería hablar, quería confesar. Cuando Rosa bajó del autobús en Guadalajara, la ciudad seguía igual, pero ella no. Llevaba otra ropa, otro color de cabello, otra forma de caminar. Ya no era la joven mimada de la hacienda. Era una sombra, arrastrando los pies por una ciudad que empezaba a rechazarla. Tomó un taxi. No dijo el destino, solo mostró una dirección escrita en un papel arrugado. La hacienda. Esa que ya no le pertenecía. Esa que le había dado todo, y le había quitado aún más. Mientras avanzaban por las calles, la lluvia empezó a caer, fina, lenta, como si alguien allá arriba llorara en silencio. Rosa miraba por la ventana con los ojos apagados. El chofer encendió la radio. Las noticias hablaban de la audiencia próxima de don Ricardo. Decían que podrían dictarle prisión preventiva permanente. ¿Ese es el señor que mató a su hija?, murmuró el chofer, sin esperar respuesta. Rosa apretó las manos sobre su regazo. No dijo nada. La hacienda estaba igual, pero al mismo tiempo, no. Los árboles parecían más grises, las paredes más agrietadas. El portón rechinó cuando lo abrió el jardinero, que la miró sin saludar, no porque no la reconociera, sino porque no quería hacerlo. Kenia estaba en la cocina, sentada frente a una copa de vino, leyendo papeles legales. Cuando vio a Rosa, la expresión de sorpresa duró apenas segundos antes de transformarse en frialdad. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. No tengo nada que decirte, respondió sin levantar la vista. La policía aún podría interrogarte. ¿Lo sabes? Por eso volví. Kenia se levantó lentamente. Cruzó la cocina y se acercó, tan cerca que Rosa pudo oler el perfume caro mezclado con desdén. Escúchame bien. Si piensas decir algo que nos involucre, te vas a hundir conmigo. ¿Entendiste? Estoy cansada de vivir con esto en la cabeza, mamá. No eres una niña. Tú sabías lo que hacías. Tú también la escuchaste gritar. Tú también cerraste la puerta de esa cochera. Rosa tragó saliva. Por un segundo, se tambaleó, pero se mantuvo de pie. Y tú también. Pero yo soy la que no duerme desde entonces. Yo soy la que se despierta gritando. Yo soy la que escucha su nombre en cada rincón. ¿Y crees que confesando todo vas a sanar?, escupió Kenia. Te van a destruir. A ti, a mí, a todos. Ya no hay vuelta atrás. Rosa la miró, por primera vez, sin miedo. Prefiero que me destruyan a seguir fingiendo que no pasó nada. Kenia golpeó la copa contra el fregadero. El cristal se rompió en pedazos. Uno de ellos cortó su mano. No dijo nada. Solo observó la sangre con una calma extraña. «Lárgate», susurró. «No te quiero volver a ver». Rosa se fue sin mirar atrás. Caminó hasta el auto más cercano, uno viejo, con vidrios rotos, que pertenecía a uno de los trabajadores de la hacienda. Se apoyó en el cofre y respiró. Yo estaba ahí, junto a ella, esperando. Horas después, Rosa se presentó ante la fiscalía. No pidió abogado, no pidió protección. Solo pidió hablar. Su confesión duró más de 1 hora. Lloró poco. Se trabó muchas veces, pero lo dijo todo. Que escuchó mis gritos, que supo que seguía viva, que fingió no saber, que sintió miedo de contradecir a mi padre, que tuvo celos, que sí, me odió por un instante, pero que nunca pensó que me dejarían morir. La fiscal anotó cada palabra. Al final, la miró por un largo rato. ¿Está dispuesta a testificar en el juicio? Sí. ¿Sabe lo que implica eso? Lo sé. Rosa fue escoltada hasta una sala de espera. Nadie vino a buscarla. Nadie la abrazó.
Nadie la defendió. Por primera vez, estaba completamente sola. Y sin embargo, no parecía arrepentida. La noticia se filtró esa misma noche. Rosa Saldívar, hijastra del empresario Ricardo Montes, confiesa complicidad pasiva en la muerte de Beatriz Montes. Declara que madre e hija sabían del castigo. Fiscalía abre nueva línea de investigación. Las redes sociales estallaron de nuevo, pero esta vez, no con furia, sino con shock. Kenia no tardó en reaccionar. A la mañana siguiente, convocó una rueda de prensa en un salón del centro. Vestida de negro, con lágrimas perfectamente colocadas, intentó limpiar su imagen. Yo jamás supe que Beatriz estaba en ese coche. Mi hija está confundida, está sufriendo, está siendo manipulada por las autoridades. La fiscal no lo permitió. Horas después, se emitió una orden de presentación judicial contra Kenia Saldívar. La fachada estaba cayendo, las máscaras empezaban a resquebrajarse, y yo, por fin, empezaba a ser escuchada. Mi padre no lloró cuando me enterraron, tampoco lloró cuando lo esposaron, pero cuando escuchó el testimonio de Rosa, algo en su rostro se quebró. No fue visible para todos, solo para mí, porque yo estaba allí, sentada al fondo de la sala de audiencias, invisible como siempre, mirando al hombre que me dio la vida a admitir finalmente, en silencio, que me la había quitado. Rosa entró en la sala escoltada. No estaba detenida, pero su presencia causó un revuelo. Algunos la fotografiaron. Otros le gritaron «asesina» desde las bancas del público. Ella solo caminó, rígida, con la mirada al frente. Cuando se sentó frente al juez, no temblaba. «Ya no. ¿Está usted segura de lo que va a declarar?», preguntó el juez. «Sí. Recuerde que mentir en este tribunal es un delito federal. Voy a decir la verdad», respondió. Y lo hizo. Describió cada grito que escuchó desde la cochera, cómo pasaba frente al coche rosa todos los días, cómo se tapaba los oídos por las noches, cómo me evitaba la mirada aún después de muerta, cómo su madre le había dicho que guardar silencio era lo mejor para todos. El fiscal tomó nota con rapidez. Los abogados de mi padre no hicieron preguntas. Yo lo miraba. No parpadeaba. Parecía una estatua. Hasta que Rosa lo mencionó directamente. Don Ricardo me dijo, «No tengo una hija tan cruel como tú». Pero ella no me había hecho nada. Yo mentí. Ella solo me dijo que el carro era suyo. Y yo no soporté sentirme menos. Fue infantil. Fue cruel de mi parte. Fue cruel. Y cuando me encerró, fueron apenas minutos. Lo hizo porque yo le grité primero. Porque la provoqué. ¿Y usted sabía que él la había encerrado? Sí, lo supe. Y no hice nada. El juez hizo una pausa. Gracias. Puede retirarse. Rosa salió de la sala, pero no sin antes mirar a don Ricardo. No hubo lágrimas. Solo una frase, dicha con voz quebrada. «Ella era tu hija. Yo solo era un reemplazo». Y se fue. Mi padre no respondió. Ni siquiera levantó la cabeza. Esa noche, Kenia fue detenida por obstrucción de justicia y ocultamiento de información relevante. Salió esposada de su residencia temporal en Zapopan. Los medios la rodearon como buitres. Ella no gritó. No pataleó. Solo sonrió. Como si aún creyera que todo era un malentendido. «No tengo nada que ver con eso. Yo no maté a nadie», dijo a los reporteros, mientras la metían en la patrulla. Pero sus palabras ya no tenían peso. Ya nadie la escuchaba. Rosa volvió al hostal donde se había escondido semanas antes. Se encerró sin prender la luz. Se sentó frente al espejo. Y por primera vez en su vida, me habló directamente. «Beatriz, no puedo cambiar lo que hice. Pero estoy aquí. Ya no tengo a nadie. Nadie me quiere. Nadie me cree. Pero tú mereces la verdad». Yo estaba parada detrás de ella. En el reflejo, por un instante, creyó verme. Se giró de golpe. Pero no había nadie. Sus labios temblaban. «¿Estás ahí?» Silencio. Lo siento mucho». Y entonces, lloró. De verdad. No el llanto histérico que solía usar para manipular. No el llanto de culpa superficial. Un llanto desgarrador. El de alguien que ya no sabe cómo volver a ser persona. La dejé sola esa noche. Por primera vez, le creí. Al día siguiente, el fiscal presentó una nueva línea de investigación. Abandono doloso agravado por vínculo familiar. Ya no era solo homicidio. Era algo más profundo. Era desprecio. Las redes sociales lo entendieron así también. La historia ya no era solo la de una chica muerta. Era la historia de una familia podrida por la envidia, el ego y el rencor. Una historia que millones de personas ahora seguían. Con rabia, con tristeza, con miedo. Porque sabían que lo que me pasó a mí podría haberle pasado a cualquiera. Un periodista joven, de un medio digital, comenzó a investigar más a fondo. Contactó a antiguos compañeros del colegio, a profesores, a empleados de la hacienda, a amigos de mi madre. Quería hacer un documental,
Y una tarde, se sentó frente a mi tumba con una grabadora en mano. Beatriz, si aún estás aquí, quiero contar tu historia. Yo me senté frente a él. No podía hablarle, no podía tocarlo, pero escuché. Por primera vez desde que morí, sentí que mi voz podría volver a existir. Esa misma noche, en una celda fría y silenciosa, don Ricardo escribió algo en un pedazo de cartón arrancado de una caja de jugo. Era corto, solo 4 palabras. Beatriz, perdóname, no supe amarte. El juicio comenzó un martes nublado. Parecía que hasta el cielo sabía lo que estaba por pasar. La sala estaba llena. Periodistas, activistas, curiosos. El caso había tomado fuerza no solo por la brutalidad del crimen, sino por lo que representaba. Una joven muerta por su propio padre, con el silencio cómplice de quienes debieron protegerla. Yo estaba ahí, sentada al fondo. Invisible, como siempre, pero presente. El fiscal habló primero. Enumeró los hechos con precisión quirúrgica. Las fechas, las declaraciones, las pruebas, el informe forense, las fotos del interior del coche rosa, que casi hicieron vomitar a una de las asistentes. La joven Beatriz fue encerrada en este vehículo por más de 48 horas antes de perder la conciencia. Gritó, pateó, pidió ayuda, y nadie la escuchó. O peor, la escucharon y decidieron ignorarla. Luego fue el turno del abogado defensor. Don Ricardo nunca tuvo la intención de matar a su hija. Fue una reacción emocional a un incidente familiar. Un castigo extremo, sí, pero no premeditado. El fiscal lo interrumpió. ¿Un castigo? ¿Encerrar a una joven bajo temperaturas de más de 40 grados por 7 días se llama castigo? Hubo murmullos. El juez pidió silencio. Y entonces, llegó el momento que nadie esperaba. Don Ricardo pidió hablar. Todos esperaban una estrategia, una negación, una justificación más. Pero su voz sonó diferente, más vieja, más quebrada, como si las palabras le dolieran al salir. Yo la maté. Un suspiro colectivo se escuchó en la sala. No apreté el gatillo, no usé un arma, pero la maté, porque la ignoré, porque dejé que mi rabia fuera más fuerte que el amor, porque me cegué con un pasado que ya no existía, porque vi en Rosa a la hija que nunca tuve, y olvidé a la hija que sí estaba ahí, esperándome. El juez bajó la mirada. El fiscal no habló. Todos estaban paralizados. Beatriz, continuó, mirando al vacío. Sé que no estás aquí, o quizás sí. No sé cómo funciona eso, pero si puedes escucharme, lo siento. No por estar preso, no por la vergüenza. Lo siento por no haberte amado como merecías, por no haber sido padre, por haber sido cobarde. Rosa estaba en la sala también, escuchando, llorando. Y yo también lloré. Porque a pesar de todo, esas palabras, aunque tardías, eran lo más cercano a la verdad que él había dicho en años. El juicio duró 3 días más. La sentencia fue clara, culpable, prisión definitiva sin derecho a fianza. Don Ricardo no reaccionó, no pidió apelación, no alzó la voz, solo pidió una hoja de papel y un bolígrafo. En su celda escribió su testamento. No tenía a quién dejárselo. Rosa ya no quería nada de él. Kenia seguía detenida, en espera de juicio por encubrimiento y manipulación de pruebas. Al final, lo que don Ricardo dejó no fue una herencia, sino una carta. La carta decía: que todo lo que queda de mí sirva para que otros padres recuerden lo que puede pasar cuando el orgullo les gana al amor. Que Beatriz no sea recordada solo por su muerte, sino por todo lo que su silencio obligó a gritar. Mientras tanto, el joven periodista seguía investigando. Había conseguido entrevistas, audios inéditos, registros escolares. Incluso logró recuperar un viejo video donde yo aparecía leyendo un poema en una feria del colegio. La voz era temblorosa, la mirada baja, pero por primera vez, miles escucharon mi voz. El documental se llamó El silencio de Beatriz y fue publicado en todas las plataformas. El impacto fue inmediato. Colegios organizaron charlas sobre abuso emocional y castigos violentos. Se iniciaron campañas con mi nombre. Incluso el Congreso de Jalisco presentó una propuesta informal para endurecer las penas por abandono parental agravado. Pero nada de eso me devolvería la vida. Solo servía para que nadie más terminara como yo, encerrada en su propia tumba con ruedas. Un mes después, Rosa visitó mi tumba por primera vez desde el entierro. Llevaba flores secas y un cuaderno. Se sentó en el suelo y escribió algo mientras el viento agitaba sus cabellos oscuros. No sé si merezco paz, pero tú sí, susurró. Luego colocó el cuaderno encima de la lápida. Era un diario. Cada página hablaba de mí. No como la rival, no como la hija buena, sino como la persona que yo fui. La niña que lloraba cuando su mamá la peinaba con fuerza. La adolescente que dormía con música porque odiaba el silencio. La joven que solo quería ser vista por su padre. Nunca podré devolverte lo que te quité,
pero tal vez si alguien lee esto, te recuerde por lo que realmente eras. Y se fue. El viento pasó las páginas. Y yo me quedé ahí, por primera vez en paz. Pero aún faltaba algo. Un final. Para todos. El tiempo no cura todo. A veces solo lo esconde mejor. Después del juicio, la atención mediática bajó. La gente encontró nuevas tragedias, nuevos escándalos, nuevas víctimas que cargar como banderas momentáneas. Pero para quienes vivieron esta historia, nada volvió a ser igual. Rosa se mudó a un pequeño departamento en Tlaquepaque, lejos de la hacienda, lejos de su madre, lejos del recuerdo físico de mi presencia. Vivía sola. Daba clases particulares de pintura a niños en un centro cultural, sin mencionar su apellido, sin hablar de su pasado. No volvió a cambiarse el nombre, no porque no pudiera, sino porque entendió que ya no valía la pena huir de quien era. Su mirada aún tenía fantasmas. Caminaba con el cuerpo tenso, como quien espera una sentencia que no llega. Pero también había algo más en ella, algo que nunca vi cuando estaba viva. Responsabilidad. Cada tanto recibía cartas anónimas, insultos, amenazas, gente que le recordaba quién había sido, lo aceptaba en silencio, no pedía compasión, solo escribía en su diario. A veces dejaba flores en la entrada del centro cultural con una nota que decía, para Beatriz. Nadie entendía, pero yo sí. Kenia fue condenada a 5 años por encubrimiento agravado. No fue mucho, pero tampoco lo suficiente para ignorarla. Perdió todos sus contratos, sus amistades de fachada, su lugar en la alta sociedad. Terminó en un centro penitenciario de mujeres, rodeada por lo que más temía, personas reales. Los primeros meses se negaba a hablar, no aceptaba entrevistas, se mantenía aislada, hasta que una periodista infiltrada logró hacerle llegar una carta escrita a mano por una de las madres de las niñas del centro cultural donde trabajaba Rosa. Su hija está intentando reparar lo que usted destruyó, tal vez ya no por justicia, sino por dignidad. Kenia no respondió, pero a partir de entonces empezó a hablar, no ante cámaras, no con abogados, sino en talleres dentro del penal. Contaba su historia sin nombrarme, pero hablaba de una niña que le recordó todo lo que no fue, y lloraba, y se detenía. La oí decir una frase que me quemó por dentro. Pensé que al quitarle todo a ella, mi hija tendría más, pero al final, la dejé sin nada también. Nunca le pedí remordimiento, pero cuando lo vi, dolió más de lo que imaginé. Don Ricardo fue trasladado a un penal de mediana seguridad por razones de salud. Ya no caminaba bien. Usaba bastón. Dormía poco. Hablaba con psicólogos cada semana, no por orden del juez, sino por voluntad propia. Sueño con mi hija, les dijo una vez. No me habla, solo me mira, pero no con odio, con tristeza. Y eso es peor. Tenía razón. Yo no lo odiaba. No podía. Ese era el castigo más cruel. En la pared de su celda tenía una sola fotografía, de cuando yo tenía 9 años y él me llevaba en sus hombros sonriendo. Esa sonrisa ya no le pertenecía, y sin embargo la miraba todos los días. Un día, el guardia lo encontró escribiendo en una libreta. Llevaba más de 30 páginas llenas de recuerdos, remordimientos y reflexiones. ¿Está escribiendo un libro, señor Ricardo? No, estoy dejando constancia, para que cuando me muera, alguien sepa que fui algo más que un monstruo. ¿Y lo fue? Sí, pero también fui padre, por un rato, antes de olvidarlo. El documental El silencio de Beatriz fue nominado a premios internacionales. Lo vieron en universidades, en aulas, en fundaciones contra la violencia intrafamiliar. La escena final mostraba mi tumba, sin palabras, solo viento, solo flores. Rosa asistió a la premiere en Ciudad de México, sentada en la última fila, con un abrigo gris y el cabello recogido. Nadie la reconoció. Lloró durante la mitad. Aplaudió de pie al final, y cuando salió del teatro, me vio, por un instante, parada al otro lado de la calle. Ella sonrió, no porque me viera realmente, sino porque ya no me temía. La hacienda fue puesta en venta. Nadie la quiso. Todos sabían lo que pasó allí. Terminaron demoliéndola por completo. Donde antes estaban los muros, ahora solo hay polvo y tierra. Pero bajo esa tierra siguen mis recuerdos, mi madre, mi infancia, mi voz. Una vez escuché a un niño decir mientras pasaba por ahí, dicen que una niña murió aquí, pero también que ahora nadie más sufrirá como ella. Y eso bastaba. El diario de Rosa, el que dejó sobre mi tumba, fue publicado de forma anónima por una editorial independiente. Lo titularon No fui ella, y se convirtió en lectura obligatoria en varias escuelas. En la dedicatoria decía, para Beatriz, que fue más valiente en silencio que yo en toda mi vida. Ahora el mundo sigue.
las luces se apagan, las cámaras cambian de tema, pero yo sigo aquí, no para vengarme, sino para observar, porque hay algo que aún falta contar. Una última pieza, el cierre. A veces me pregunto si la muerte tiene sentido, si quedarse como sombra vale la pena, si seguir aquí, mirando cómo todo cambia sin mí, tiene algún propósito. Y en los días en que el viento pasa sobre mi tumba y nadie viene, dudo. Pero luego llegan las flores. Y recuerdo que sí, que aunque no lo esperé, fui escuchada. Don Ricardo Montes, mi padre, murió solo, en su celda, 5 años después de su condena. El guardia lo encontró dormido, con una libreta abierta sobre el pecho. En la última página había una única línea escrita, temblorosa. Yo también me encerré, pero nunca encontré la llave. No pidió visitas. No aceptó entrevistas. Sus últimos días los pasó escribiendo cartas a nadie. Todas terminaban igual. Perdón, hija. Fue enterrado en un cementerio común, sin nombre, sin ceremonia. Nadie reclamó su cuerpo. Ni Rosa, ni Kenia. Nadie. Kenia Saldívar cumplió su condena completa. Salió envejecida, con el rostro marcado por el sol y el resentimiento. Intentó regresar a la sociedad que una vez la aplaudió, pero no la reconocieron. Vendió lo que le quedaba. Viajó a San Miguel de Allende, donde vive sola, en una casa pequeña, sin espejos. Trabaja como asesora remota para negocios que no saben quién es realmente. Nunca volvió a hablar de mí, tampoco de Rosa. Pero una vecina dijo que la ha visto salir algunas noches con una vela y caminar hasta un parque cercano. La deja encendida, sobre una banca, sin decir palabra. Nadie sabe por qué. Yo sí. Rosa Saldívar siguió en Guadalajara. Abrió un taller comunitario de arte para jóvenes en situación vulnerable. El lugar se llama Reflejo. Y en la entrada hay un mural pintado por ella misma. 2 chicas de espaldas, una con el cabello trenzado, otra con el cabello suelto. Ambas mirando hacia un campo abierto. Nunca se volvió una figura pública. Rechazó entrevistas. Desapareció de las redes sociales. Pero cada 26 de agosto, deja una flor blanca en mi tumba. Sin notas, sin nombres, solo la flor. Una vez, una periodista joven la reconoció en la calle. Le preguntó si era la Rosa de aquella historia. Rosa solo sonrió y respondió: yo fui muchas cosas, pero ahora solo intento ser alguien mejor. Alfredo Domínguez, el mayordomo, se retiró después del juicio. Vive en una casa humilde, rodeado de plantas y con la fotografía de mi madre sobre el buró. A veces organiza pequeñas charlas en escuelas rurales, donde cuenta la historia de una niña que nadie quiso escuchar. Lo hace sin decir mi nombre, porque sabe que no hace falta. Los niños le preguntan por qué cuenta esa historia con tanta tristeza. Él siempre responde lo mismo: porque no quiero que vuelva a pasar. Una tarde fue a mi tumba, ya anciano. Se sentó en silencio. Tu mamá estaría orgullosa de ti, me dijo. Yo estaba sentada a su lado. Como siempre, el documental ganó un premio internacional al impacto humano. Fue traducido a más de 12 idiomas y proyectado en Naciones Unidas como ejemplo de violencia emocional encubierta dentro de familias con poder. En el cierre del documental, una frase quedó grabada para siempre. Beatriz Montes no murió por accidente. Murió porque el silencio de muchos fue más fuerte que sus gritos. Y fue entonces por primera vez que dejé de sentirme invisible. Yo ya no camino por la hacienda, ni por la ciudad, ni por las paredes de las casas donde me mencionan. Ahora descanso, no porque me hayan vengado, sino porque al final recordaron mi nombre, porque no fui una estadística, ni un cuerpo más. Fui Beatriz, hija, persona, y nadie podrá volver a borrarme.